Buen día niños, hoy vamos a tener nuestra clase en línea sobre la materia de historia y vamos a hablar de la conquista de México, bueno, de lo que ahora es el territorio mexicano, principalmente de la ciudad más importante, si no en culturas y en poder al momento de la llegada de los españoles. Esta ciudad pues es Tenochtitlán. Antes de hablar de la conquista, pues es importante saber que todas las culturas mesoamericanas tienen una creencia, una ideología en común. Esta ideología se le llama la Toltecayotl. Parte importante de la Toltecayotl pues es Quetzalcóatl. Comenzamos con Quetzalcóatl porque Quetzalcóatl existe como hombre, es una persona que vive en la ciudad de Tula, ya lo habíamos hablado en clase. Ya habíamos hablado un poco más de la vida de Quetzalcóatl y también se le tiene considerado a Quetzalcóatl como un dios. Recuerden que así es como los nombran los españoles, pero en nuestra cultura eran más bien energías. Entonces Quetzalcóatl es la energía del viento y su persona pues es Topitzin Quetzalcóatl, el último gobernante, que es una persona que vive en la ciudad de Tula, comparte gran conocimiento astronómico, de agricultura y de arquitectura. Bueno, lo que pasa aquí como algo previo a la conquista es que cuando Quetzalcóatl se va de Tula, promete, a, promete al pueblo que volverá. Entonces hay un mito que es importante porque los españoles traen consigo no nada más la fuerza militar, sino también traen una conquista religiosa. Dentro de esta conquista religiosa, pues entre todos los mitos que se dan, uno de los mitos es que confunden, o se dice que confunden a Quetzalcóatl con Hernán Cortés, porque Quetzalcóatl es un hombre inteligente, un hombre astuto que promete que volverá. Quetzalcóatl para esto se va en el mar, entonces como Cortés llega por el mar, es confundido por muchas de las culturas. Cortés pues no es el regreso de Quetzalcóatl, no es tampoco un dios o la energía del viento. Cortés es un militar español que viene en una expedición. No viene con el propósito en un principio, de conquistar a los pueblos, viene nada más como en una misión de reconocimiento, pero sin embargo más adelante desobedecerá las órdenes de Diego Velázquez y comenzará con la conquista de los pueblos. Cortés llega por el actual estado de Yucatán. Como un dato curioso, un dato interesante, Yucatán se dice que es de vocablos mayas el origen de la palabra Yucatán, y uno de ellos es Uyucatán, que significa oye cómo hablan. El otro mito, la otra curiosidad, también que era Huiután, que significa no te entiendo. Entonces ellos trataban de comunicarse con los pobladores nativos, ellos les respondían que no te entiendo y pensaban la pregunta, ¿cómo se llama este lugar? Entonces ellos le contestaban Uyucatán o Huiután. Entonces por eso ellos piensan que el lugar se llama Yucatán y así es como lo nombran. Como les decía, Cortés llega por el sur, en el actual estado de Yucatán. Ese es un territorio que comprendía la cultura maya, que era una serie de pueblos que tenían características en común. En esta llegada, Cortés se encuentra con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar es un náufrago. Esta persona es un náufrago que había llegado años antes de Cortés. Entonces este náufrago había aprendido a hablar la lengua maya del lugar en donde estaba. Cuando se encuentra con Cortés, pues le sirve como traductor. Él es el primer traductor que tiene Cortés para poder comunicarse con las comunidades.
en este caso con las comunidades mayas en Yucatán. En el recorrido, Cortés encuentra a una traductora más, que es una mujer que le ofrecen como tributo, que es esta mujer, es conocida como la Malinche, Marina Lince, y ella es una mujer que hablaba algunas lenguas indígenas, lenguas originarias, pues lenguas mayas y el náhuatl, era una de las, bueno, a la fecha sigue siendo de los idiomas o de lenguas más importantes de lo que ahora es México y de lo que en ese tiempo comprendía Mesoamérica. Entonces Cortés se ayuda para poder comunicarse con los pueblos que va recorriendo de estas dos personas. Más tarde, Marina Linsin también aprendería a hablar el español. Dentro de todos los mitos, además del de Quetzalcóatl, existe otro. Se pensaba que los hombres que venían eran dioses. Dentro de toda la distorsión de la información, pues los que los veían a distancia o quienes querían hacer una historia fantástica de los pueblos originarios decían que los españoles eran hombres que venían pegados a venados. Este mito lo hacen, esta creencia, porque en América, al momento de la llegada de los españoles, no había caballos. Entonces los caballos eran una especie animal que era totalmente desconocida para nuestros pueblos. Entonces, dentro de toda esta distorsión de la información, llega la noticia a Moctezuma. Moctezuma decide enviar mensajeros con tributos a los españoles. Cuando llegan los mensajeros descubren que no eran hombres pegados a venados, sino que era una especie, ellos también le llamaban venado, era una especie similar al venado, y que los hombres montaban en esa especie, no que fueran un solo ser. O sea, se quita la parte mítica, la parte de que eran dioses. Sin embargo, Moctezuma envía a ellos tributos, muchas riquezas, para que ellos, como una ofrenda para que estas personas, estos extraños, se retiren. Sin embargo, Cortés, en lugar de retirarse, como ve todas las riquezas que están o que les mandan los mexicas desde Tenochtitlán, pues entra con más ambición, quiere más riqueza. Entonces decide avanzar conquistando más pueblos. De los pueblos que conquista en este recorrido, pues es el pueblo Totonaca, que es en Veracruz, porque Cortés llega por Veracruz. Entonces uno de los primeros pueblos, una de las primeras civilizaciones o culturas que encuentra son los totonacas. Con los totonacas no tiene gran conflicto porque los totonacas no eran una cultura de guerreros, no era una cultura que peleara. Eran más bien de entablar relaciones políticas, se podría decir. Más adelante en su mismo recorrido, bueno, los totonacas habitaban en Veracruz y parte de Puebla, y dentro de ese recorrido hacia la Ciudad de México, Cortés también pasa por lo que ahora es el actual estado de Tlaxcala. Tlaxcala es el estado más influyente, los tlaxcaltecas, la cultura más influyente para la conquista de Tenochtitlán. En un principio los tlaxcaltecas no reciben a los españoles y se enfrentan en diferentes batallas contra ellos. Al final los españoles logran convencer a los tlaxcaltecas de unirse a ellos porque su enemigo en común eran los mexicas. Los mexicas era un pueblo que estaba enemistado, que eran enemigos de los mexicas, porque los mexicas los querían obligar a pagarles tributo, como lo hacían con muchas otras culturas. Entonces los tlaxcaltecas, como eran enemigos de los mexicas,
los españoles se dan cuenta de esto y deciden usarlo. Hasta este momento los tlaxcaltecas deciden unirse a los españoles para vencer a los mexicas. Aquí una parte importante, bueno, es importante saber que Cortés, como decía en un principio, llega aquí, a Yucatán. Cortés viene en una misión de expedición. Cortés viene de las tropas que ya están instaladas en Cuba, que es este país. Cortés es un general que está comandado por Diego Velázquez. Cuando entonces Cortés decide conquistar a los pueblos y desobedece a Diego Velázquez, Diego Velázquez envía a Pánfilo Narváez para detenerlo, para apresarlo. Recuerden, México Tenochtitlán está aquí. Cortés viaja de Yucatán a Veracruz, hace este recorrido. Y cuando Cortés en 1519 llega a Tenochtitlán, este es el recorrido que hace ya de Veracruz. Son los pueblos que va recorriendo. Este es el actual estado de Tlaxcala. Entonces él pasa por estos estados: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, otra vez Puebla, y para llegar a la Ciudad de México. Cortés llega a la Ciudad de México y se instala en el Palacio de Axayácatl. Toma como prisionero a Moctezuma, pero en este momento de que ellos tienen como prisioneros a los grandes monarcas, para como un momento en el que ellos deciden protegerse, entonces ellos se protegen con los grandes dirigentes para que ellos controlen a la gente. Pero Cortés se entera de que Pánfilo Narváez ya va a buscarlo y quiere apresarlo. Entonces Cortés regresa a Veracruz, donde enfrenta a las tropas de Pánfilo Narváez y los logra derrotar. En ese momento Cortés no se retira de la corona española, pero pasa a ya no seguir órdenes de Diego Velázquez, sino obedecer directamente a los reyes. Y funda lo que es ahora el estado de Veracruz. Él funda la Villa Rica de la Veracruz. Entonces, una vez que él logra derrotar a Pánfilo Narváez, regresa a la ciudad de Tenochtitlán. Pero en la ciudad de Tenochtitlán había dejado como encargado a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado era un militar español, pero este militar español, en una fiesta que los mexicas ofrecían a Huitzilopochtli, el señor de la guerra, Pedro de Alvarado decide atacarlos. Entonces los mexicas se rebelan contra los españoles, comienza una rebelión en Tenochtitlán, y es cuando los españoles pierden completamente fuerza. Cortés regresa a Tenochtitlán y se da cuenta de que pues ya no tiene el control de la ciudad. Entonces obliga a Moctezuma a pedir a la gente que se calmen, a controlarlos. Moctezuma se asoma desde su palacio y les pide a los ciudadanos de Tenochtitlán que se calmen, que se estén tranquilos. Los mexicas, los ciudadanos de Tenochtitlán, los mexicas, deciden que no hacerle caso y agreden a Moctezuma, lo lanzan rocas, etc., y logran herirlo de muerte. El 30 de junio
los mexicas logran derrotar a los españoles. Entonces dan la oportunidad a Hernán Cortés de que huya. Le dicen que vaya hacia el mar por donde llegó y que no regrese jamás. Un error importante porque Cortés se va, se regresa hacia Veracruz, pero lo que hace es regresar por más caballos y por más armas para poder derrotar más fácil a los mexicas. Esta imagen que ven aquí es una imagen de Cortés llorando en un ahuehuete. Ese día, el 30 de junio de 1500, los españoles le llaman la noche triste, nosotros le llamamos la noche victoriosa. ¿Por qué? Porque es la noche en la que los mexicas derrotan a los españoles, aun cuando los españoles tenían armas con pólvora, aun cuando los españoles tenían caballos, tenían armaduras, pues los mexicas logran derrotarlos ese 30 de junio de 1520, que es cuando Cortés huye de la ciudad de Tenochtitlán. Cortés regresa en 1521 con más hombres y con más armas. Los españoles además traían con sí una enfermedad. Esa enfermedad era la viruela. En ese tiempo la viruela era una enfermedad que causaba la muerte porque no tenía vacunas. Como ustedes sabrán, la vacuna fue desarrollada principalmente hasta el momento en que Luis Pasteur, como lo habíamos visto en la clase de ciencias, pues desarrolla una de las primeras vacunas, que es contra la rabia. Entonces, para ese momento no había una vacuna como la hay ahora para la viruela, así que la viruela causaba la muerte. Como los españoles estaban contagiados de viruela, gran parte de los mexicas terminaron también contagiados con la viruela. Los mexicas regresan y con una idea tlaxcalteca sitian la ciudad. Al sitio de la ciudad se le llama cerrar sus entradas. La ciudad tenía 4 principales caminos, que eran los conocidos como los 4 caminos. Entonces ellos los encierran, no permiten que entre agua para beber a la ciudad, no permiten que entren alimentos a la ciudad, y además la gente dentro de la ciudad pues ya está muriendo por la viruela. Una vez que ya está la ciudad completamente débil, que ya está sin alimento, los mexicas se ven obligados a enfrentar directamente a los españoles, quienes ya les llevaban completamente la ventaja. Cabe mencionar que esto, pues, la parte más influyente, la cultura más influyente que se unió a los españoles, pues es la tlaxcalteca, que eran también un pueblo guerrero y un pueblo muy poderoso que podía hacer frente a los mexicas y que además conocían la ciudad y conocían la forma de batalla de los mexicas. Entonces hasta 1521 es cuando Cortés logra derrotar a los mexicas y toma el control de la ciudad. En la ciudad todavía hay pequeñas rebeliones, todavía hay grupos guerreros que se rebelan, pero son pocos y no tarda mucho en someterlos. Y ya por último, pues la religión católica hace su participación y adoctrina con una ideología le llaman paz, que al final de cuentas pues es otro tipo de violencia, pero los adoctrina para que no se rebelen a los españoles y para que tomen la creencia del dios europeo, del dios que viene con ellos. Se hace aquí la confusión cuando se dice que ellos adoraban a dioses. Como yo les decía, lo que ellos hacían era celebrar las energías, la energía del viento, la energía del agua, de la tierra, del fuego, y que era principalmente con motivos rituales
pero los rituales no eran como misas, no eran como una ofrenda, porque sí. Los rituales tenían que ver con periodos en los que era, por ejemplo, el de la primavera, que era un periodo apto para sembrar. Entonces ellos hacían una fiesta, hacían el festejo del periodo de la siembra. Bueno, con esto me despido, espero que haya quedado un poco más claro el tema de la conquista de México Tenochtitlán y espero que estén muy bien. Hasta luego.